Mm, Unos días, tardes ya, ¿cuáles días? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús, porque has determinado este tiempo desde la eternidad. Espíritu Santo, muéstranos, revélanos el camino, el único camino que lleva al Padre. Muéstranos su corazón, muéstranos sus pensamientos y que en ese camino seamos formados a la imagen de Él. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, en este tiempo. Que seas tú el invitado principal de este lugar. Que sea tu voz hablando y no la voz del mundo. Amén. Eh, no sé si ustedes sabían, pero hay dos paciencias que, que una utiliza Pablo y otra utiliza Santiago. En la semana ya sabía de qué iba. Bueno, no sé, al final nada más se trata de escuchar, creo, de qué quería hablar Dios. Entonces, una de esas cosas era la obediencia y la paciencia, pero yo quería hablar de una paciencia y Dios quería hablar de otra, pero al final practicó las dos. Entonces, dice, si quieren, vamos a ir leyendo algunos versículos, si quieren anotarlos y después ya los revisan, meditan en ellos. Entonces, el primero es Eclesiastes 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es decir, hay un tiempo designado y establecido ya por Dios, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa entre ese inicio y ese final, entre esa vida y esa muerte, entre ese tiempo de cosechar y en ese tiempo de sembrar? Hay un proceso, ¿sí? Y como decía César, pueden pasar 30, 40, 50 años, 10, 2, 3. Jesús mismo pasó por un proceso. Entonces, lo primero que quiero hablar precisamente porque es con respecto a la obediencia, bueno, el proceso, pero la palabra obediencia viene, lo tomé del versículo de Filipenses 2:8 que dice, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra obediencia aquí viene del griego que dice escuchar, es decir, escuchar atentamente, por implicación prestar atención o ajustarse a un mandato o autoridad. Escuchar, ser obediente, obedecer. Entonces, la obediencia más que el acatar una orden es el escuchar y es la respuesta a la relación que tienes con la persona que te está hablando, ¿no? Entonces, para el primer ejemplo de obediencia y paciencia en el proceso, quiero hablar de Caleb. Todos conocen a Caleb. Pues ¿cuántos años tienen? Porque yo no. Bueno, Caleb era cuando Moisés manda en Números 13, Dios le dice a Moisés que mande a 2 espías, 12 cada uno de las tribus de Judá. No es cierto, de las tribus, porque Judá es una tribu. Entonces, sí, sí. Entonces manda a 12 personas y Caleb es uno de ellos. Les dice, Dios cuando habla es muy claro en lo que tiene que hacer. No hay pierde, pero tienes que prestar atención. Entonces, les pide un informe de la tierra, de qué es lo que hay en la tierra a la que van a conquistar. Les dice, Dios ya les dio la tierra, dice, tienes que mandar a alguien para que vea la tierra que yo les voy a dar. Entonces ya está diciendo que ya está el inicio y ya está el fin, pero hay un proceso para obtener esa tierra, ¿sí? Entonces pasan, dice Números 13, 30, 32, una vez que suben, ven, tienen el informe y regresan, tardan 40 días en regresar. Dices, Números 13, 30 al 32. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Escuchó lo que dijo Dios, escuchó que la tierra ya les pertenecía, les dijo que debían de subir, entonces Caleb estaba obedeciendo. Es más que la acción de ir y hacer, es la acción de escuchar. Caleb escuchó primero y posterior a eso, cuando 10 de los 12 espías dijeron,
es que la gente ahí es más grande, la gente es más poderosa en número, en territorio, en todo el armamento que tienen. Caleb no se olvidó de la palabra y a quien escuchó, que fue Dios diciendo, esta es la tierra que les daré, tienen que subir y tomarla. Entonces Caleb obedeció. Pero dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Entonces, Dios recuerda a Caleb y su obediencia, el haberlo escuchado atentamente y su fe plena en él para seguirle y creer en la promesa que conquistarán la tierra. Eso lo vemos en Deuteronomio 3, 1:36, donde Dios recuerda a Caleb y le dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros obedecemos, escuchamos y respondemos a esa relación que tenemos, tiene implicaciones generacionales. No solo Caleb va a tomar la tierra, sino también los hijos de Caleb la van a poseer. Posteriormente, en Números 14:24, dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Es increíble eso porque del tiempo en que Dios le dice al pueblo que va a tomar la tierra, pasan números, pasan varios libros, Deuteronomio y luego Josué, y hasta Josué es donde por finmente Caleb recibe esa tierra. Dice que pasaron 45 años. Caleb pasó 45 años desde ese inicio hasta ese final, donde tuvo que ser dos cosas: obediente, escuchar a quien le había dicho, y posterior a eso ser paciente. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, la que Dios quería hablar, está en Santiago 1, 2, 4, que es, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Esta paciencia viene del griego hipomeno, que es la firmeza, la constancia, bajo algunas circunstancias. Se divide en dos vocablos, que es hipo, es debajo, y meno es permanecer. Entonces es permanecer debajo de todo ese tiempo. Caleb mostró esa paciencia al permanecer debajo de todos esos 45 años para poseer la tierra. Y no solo eso, sino una vez más, vuelvo a recalcar la obediencia. La obediencia es la escucha activa, la relación con una persona para poder escuchar, prestar atención y confiar en eso. Si no tenemos esa obediencia, no es hacer por hacer, sino es escuchar activamente y en base a eso actuar. Porque después vamos a ver que una persona puede escuchar, pero no significa que tenga una relación. Caleb tenía una relación personal con Dios, por eso, independientemente que se lo haya dicho Moisés, él escuchó a Dios, él creyó en lo que dijo y él respondió conforme a la relación que tenía con Dios. Él fue la manera en la que se comportó y en la que vivió durante 45 años. Y él lo dice, Josué 14, 7, 8, del 8 y el 10. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Yo confié, yo obedecí, yo escuché, y yo confié en eso, y lo seguí plenamente durante 45 años. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque vivimos en un mundo donde redes sociales, televisión, todo, inclusive nuestros papás, nacemos y ya nacemos en una casa, pero nunca nos damos cuenta que hay un proceso y es lo más importante, es el proceso.
Lo más importante es cómo respondemos a ese proceso. No podemos recibir la tierra si no caminamos durante ese proceso. Y a veces es lo más difícil, porque no nos gusta esperar, porque vemos la tele y pasan 5 años, 10 años y ya está todo hecho. Y cuando a nosotros en 5, 10 días, una semana, no pasa, es cuando entra la frustración, es cuando empezamos a escuchar otras voces, es cuando llega el desánimo. Pero la Biblia muestra a lo largo que Dios es un Dios de procesos. Ni siquiera el mismo Jesús se abstuvo de pasar un proceso. Primero de 9 meses. Yo creo que ya sabía todo lo que iba a hacer, ¿no? Posteriormente de 30 años, siendo carpintero, siendo hijo, sin tener el reflector del mundo. Y posteriormente 3 años. Y después 3 días. Y después 40 días. Y después, no sé, pues no sé cuándo vaya a venir, pero es un proceso. A Dios no le importa el tiempo, le importa la obediencia. Y eso lo vamos a ver más adelante porque el siguiente ejemplo, este fue ejemplo de una persona que obedece, que escucha, que en el proceso sigue escuchando, que confía y que es paciente. Es decir, que se mantiene en el camino de lo que Dios dijo. Yo te daré la tierra, Él me dará la tierra, ¿por qué voy a dudar? Si ya dijo que me la va a dar, pues como Él dijo, nada más tengo que subir y conquistar la tierra. No tengo que hacer nada más. Después viene Saúl y Samuel. Dice, cuando Saúl es ungido, Samuel le da explicaciones claras de qué es lo que debe hacer en un tiempo determinado por Dios. Primera de Samuel 18 dice, descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás, para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Aquí Samuel está diciendo a Saúl, tú espérame ahí, y en 7 días yo llego y hago el sacrificio que es de un sacerdote. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes de hacer. Después, 3 capítulos después, en 1 Samuel 13, espera los 7 días, pero Samuel no llegaba y la gente comenzaba a dispersarse. Saúl comenzó a olvidar lo que Dios había hablado, no fue obediente ni con Samuel ni con Dios de lo que Dios había dicho y empezó a ofrecer él mismo el holocausto. Él mismo dijo, no viene Samuel, tengo que hacerlo yo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque se olvidó de quién había hablado y de lo que había dicho. Él le dijo, yo te voy a dar a ti un reino. Y Saúl no confió en eso. Se olvidó y escuchó la voz de los que estaban alrededor. Entonces en 1 Samuel 13, no obedece y decide él ofrecer el sacrificio y el holocausto. Esto pasa en 1 Samuel 8:9. Entonces, como los espías, Saúl tuvo miedo y no confió en el Señor. No lo escuchó y decidió hacer lo contrario a lo que escuchó. Y ahí nos damos cuenta que Saúl hizo de la A a la Y bien, pero la Z no lo hizo bien. Y eso no es obediencia, es obediencia genuina. Es obediencia del inicio al fin. Y no es que se deba hacer, pero eso lo modeló Jesús. Y luego vamos a ver la práctica en Jesús mismo. Entonces dice que Samuel llega le hace ver en 1 Samuel 13:12 dice, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel le hace ver a Saúl que no escuchó, es decir, no obedeció a Dios lo que Dios le había hablado. Entonces, en 1 Samuel 13:13, Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, no has respetado ni has seguido lo que Dios te habló a ti personalmente. Yo fui el medio, pero te lo dijo a ti. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. La consecuencia no fue que Saúl perdió un reino, fue que su desobediencia hizo que Saúl perdiera al rey del rey de reyes, el rey de todo el mundo. Esa es la verdadera consecuencia. El reino no depende
de, del territorio, no depende de los recursos, no depende de nada más, depende de quién esté sentado en el trono. Y ese trono lo iba a compartir con Saúl, y Saúl decidió hacer todo lo contrario. Después, en 1 Samuel 15:1, Dios explica que Saúl ha dejado de seguirlo y no ha cumplido sus mandamientos. Entonces Saúl deja de tener una relación con Dios. Es por eso que recalco mucho la palabra obediencia desde el origen, porque la obediencia no es siéntate y me siento, párate y me paro. Eso tiene que ver con el señorío de Jesús, y eso es algo que nos tenemos que someter todos, si es que le llamamos Señor. No solo porque se note bonito, porque escuche bonito, sino porque eso es lo que implica que alguien sea tu Señor. Pero el escuchar, más que una acción y respuesta a una orden, cosa que no hizo Saúl, es la respuesta a una relación. Y conforme a la intimidad que tengas en esa relación, es tu respuesta a eso que has escuchado. Entonces, no podemos responder algo si no escuchamos primero. En 1 Samuel 2:35, Dios le dijo al sacerdote Eli lo que quería un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de su corazón y alma, intimidad y relación. Por eso se cumple en David. Le dio la oportunidad a Saúl. Dijo, 1 Samuel 2:35, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y yo le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Pero levantaré para mí un sacerdote. Dios quería una relación íntima. ¿Para qué? No hay manera de yo conocer el corazón de una persona si no tengo esta cercanía, si no tengo esta intención de estar cerca, de escuchar, de prestar atención, de interesarme por esa persona, de entregarle mi tiempo, y no solo de su corazón, sino también de su alma. Así lo dijo Dios, se lo dijo a Eli. Posteriormente en Samuel 1:15, Samuel le recuerda a Saúl que fue enviado por Dios a ungirlo como rey, que Dios habló y que él quería que fuera rey. Y por ello es importante que escuche la voz del Señor. Así se lo dijo Saúl en 1 Samuel 1:15. Samuel es muy claro y le dijo, tú vas a ser el rey, Dios te unge, tú vas a ser el rey, y por eso es importante que tú escuches la voz del Señor. Es lo más importante. Y la desobediencia de Saúl fue que Dios le dijo, ve y ataca la ciudad de Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Pero Saúl decidió, es decir, desobedeció, olvidó lo que Dios dijo y capturó al rey y lo perdonó y se quedó con lo mejor de los animales y de todo lo bueno. Otra vez, de la A a la Y, bien. La Z no lo escuchó, se olvidó en todo momento. Se olvidó en ese punto de lo que Dios le dijo en un inicio. Y si en el inicio, si en el camino te pierdes, no puedes llegar al final. Y muchas veces culpamos a Dios por eso, por nuestra falta de escuchar. Saúl del versículo 13 al 21 se excusa, diciendo que sí obedeció la voz de Dios, es decir, que sí escuchó e hizo, pero con sus acciones demostró que ya no tenía una relación con Dios. Versículo 15, ¿por qué? Porque en el versículo 15, 1 Samuel 15:15, Saúl mismo le dice, he hecho conforme a lo que tu Dios ordenó. Ya no dijo mi Dios, ya no dijo a lo que el Señor ordenó. Él ya lo había removido de la ecuación y se había olvidado de la voz que lo puso como rey, que lo eligió a él como rey. Y eso muestra que para Dios es más importante la relación personal contigo que cualquier cosa que pudiésemos hacer. Por eso Samuel, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 15, en el versículo 22, Samuel le dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor.
Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Samuel estaba siendo muy claro con Saúl. No importa, no hay mayor sacrificio que el tiempo que tú le das al Señor para quedarte ahí y escuchar a la voz del Señor y prestar atención. Eso muestra, Caleb y Saúl, los dos escucharon. Caleb se mantuvo, fue paciente. Saúl fue paciente hasta un paso antes. Los dos escucharon, pero escuchar no es lo mismo que relación. Yo puedo escuchar, estar sentado con alguien y escucharlo, mi corazón está en otro lado, mi mente está en otro lado. Entonces, cuando empiezo a hacer algo, de verdad, verdaderamente muestro y demuestro si tengo una relación con esa persona, cuidando lo que me dijo, cuidando lo que compartió conmigo, porque no fue hey, tengo un negocio, vamos a abrir, vamos a conquistar esta tienda y vamos a poner un negocio ahí. ¿Quieres formar parte? El Señor le abrió su corazón a Saúl y su alma, los deseos de su corazón y su alma, y Saúl lo que hizo cuando tuvo todo, prefirió perder quien se lo había dado que perder el reino completo. Porque si recordamos, decía que la gente se le empezó a ir. Y Samuel llegó. Después de los 7 días, Samuel se tardó tantito más, pero llegó en el 7.º día. Y ese retraso solamente demuestra dónde está nuestro corazón. ¿Realmente confiamos en la persona en la que habló? ¿Realmente escuchamos y prestamos atención? ¿Realmente tenemos una intimidad? ¿Por qué hago tanto énfasis en obediencia, que es escuchar, y en la paciencia, que es permanecer? Porque esto muestra la fe y confianza en aquel al que escucho. La obediencia proviene de la fe. Es decir, si yo no creo que Jesús existe ni que Jesús es el Hijo de Dios, pues evidentemente no me voy a acercar a escuchar o no me voy a quedar en silencio a escuchar. Porque la voz que escuchemos determina qué hacemos, marca nuestro camino y construye o destruye nuestra fe. Es decir, a quien escuchemos es en quien ponemos nuestra fe y confianza. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz del pueblo. Saúl obedeció al pueblo, obedeció y sucumbió a la presión, obedeció y no fue paciente, no se mantuvo debajo del tiempo establecido. No sé cuántos años tenía Saúl cuando Samuel lo encontró, pero empezó a los 40 años, si no mal recuerdo. Hubo también un proceso y lo perdió. No lo perdió. Lo peor de todo es que él no lo perdió, lo entregó. Eso es y no vuelvo a lo mismo, no entregó el reino. Entregó lo más importante, que era la relación y la voz. En ese tiempo era muy difícil escuchar la voz de Dios. Y lo dijo al principio, cuando Samuel empezó, dice que en ese tiempo, cuando Samuel fue entregado para llevar una vida consagrada al Señor, decía que la voz del Señor era escasa en ese tiempo y no valoró lo que tenía. Caleb lo atesoró, lo hizo suyo y dijo: pues si el Señor dijo, pues el Señor va a hacer, ¿por qué me preocupo? No le importó el tiempo. Ya sabemos que al Señor no le importa el tiempo. Dice en 1 de Pedro que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor ya está el tiempo establecido. Nosotros no funcionamos conforme a ese tiempo, pero de lo que Dios hable a tu vida, es importante primero escuchar, y para escuchar hay que prestar atención, hay que quedarse sentado, hay que quedarse en silencio, hay que estar dispuestos a entregarle el tiempo para que cuando escuche, la acción que sigue sea respuesta de lo que escuché y me mantenga en eso. Puede durar 10 días, puede durar 50 años, porque también no hablamos mucho, pero la verdad es que el pueblo de Israel pasó, no sé, a lo mejor 200 años mínimo entre
¿Sigo al Señor? ¿No lo sigo? Estoy bajo el reinado de algunos. Lo único que explica son los 40 años de Éxodo. Y en esos mismos 40 años, cuando Moisés envía a los espías, el Señor les dice, por su desobediencia de ustedes, porque pasaron 40 días, por cada día es un año que ustedes, la consecuencia de lo que ustedes hicieron, se van a quedar en el desierto. Yo ya lo tenía predestinado y lo sigo teniendo, porque luego se lo dice a Saúl. Le dice, el Señor sigue siendo fiel contigo o sin ti, Él le va a dar la gloria al pueblo de Israel y le va a dar un trono. Y no hablaba de Saúl ni hablaba de David, hablaba de Jesús. Pero eso mostraba que la desobediencia lo único que hace es retrasar el proceso entre el inicio y el fin. No sé lo que Dios les ha hablado a cada uno de ustedes, a todos, a cada uno de nosotros. Y si dices, no me ha hablado nada, es porque no has escuchado, porque Dios siempre habla. ¿Qué, qué es lo que quiere? Dios quiere íntimos, personas que se acerquen a conocer su corazón, a conocerlo por completo a Él, a permanecer en Él y estén dispuestos a escuchar y prestar atención, para que desde esa intimidad respondan todos los días de su vida, es decir, desde esa intimidad vivan. Ahora, algo que quería compartirles cómo se ve práctico es Jesús. Podemos hablar de muchos ejemplos de Jesús, pero me venían dos a la cabeza cuando estaba hablando de esto. Y el primero era cuando está la mujer samaritana en Juan 4:34, que Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo puedes saber cuál es la voluntad si no conoces, si no escuchas? Y llevar a cabo su obra, no la obra de él, no lo que él quería, sino la obra del Padre a quien estaba escuchando. Y lo modeló muchas veces. Jesús oraba todo el tiempo, pasaba la noche entera, se levantaba de mañana, pero Jesús escuchaba constantemente. Y la oración muchas veces es más de lo que yo hablo, es más de lo que estoy dispuesto a escuchar para hacer. Es la confianza para llevar a cabo lo que Él tiene, la obra que Él tiene, de su corazón y de su alma. Pero si quieren un ejemplo específico, pues búsquenlo en la Biblia. No, imagínense, todos sabemos o recordamos que Jesús tenía a su amigo Lázaro, ¿no? Y Lázaro es el que fallece, ¿no? Entonces, dice en Juan 11, una muestra nada más, ¿sí? Porque no conocemos lo que Jesús hizo antes de los 30 años, no lo sabemos. Bueno, pues sí, no a grandes rasgos, pero sí hay una parte donde dice en Lucas que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso en Lucas 2:40 y luego en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. En 12 versículos primero se llenaba y luego crecía en sabiduría y en estatura. Y ya no la gracia de Dios estaba solamente sobre él, dice en Lucas 2:52, y la gracia estaba para con Dios y los hombres. Así creció Dios, así creció Jesús, y la obra de Dios en nuestras vidas es tan rápida como nosotros estamos dispuestos a escuchar, como nosotros estamos dispuestos a quedarnos ahí. A veces pensamos, Señor, es que necesito estar haciendo ya algo, porque todos están avanzando, porque ya tienen un ministerio allá, porque ya alguien está ayudando, llevando comida a Veracruz, no sé. Pero nada más necesitamos una sola palabra para que nuestra vida tenga sentido. Una sola cosa que viene de Él. Si escuchamos claramente, no importa que pases 40 días, 40 años, 45, Jacobo esperó 14. José pasó creo que 2 años en la cárcel. Jesús pasó 40 días en el desierto. Y cuando tú te dedicas, Dios se encarga del crecimiento. Y así como entró Jesús al desierto y salió,
así se dieron todas las demás cosas, como una respuesta en cascada. Pero bueno, retomando lo que decía en Juan, Jesús era completamente humano, 100% humano y 100% Dios. Entonces dicen que Juan 11:4, bueno, perdón, 11:3, las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro, tenía una relación con Lázaro. Y en el 4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muertos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. En el 6, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús pudo haber ido al lugar en ese mismo momento. Pero para que esto pasara, días antes ya había estado en oración con el Padre y sabía que Lázaro estaba enfermo. Por eso, con completa valentía dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque el Padre ya le había revelado que Lázaro no se iba a morir, pero tuvo que pasar tiempo antes. No solo para escucharlo a él, sino para prepararse. Si te dicen que tu mejor amigo está a punto de morirse, ¿qué harías? Dejas el trabajo, no sé, ¿no? En el 11, Juan 11:11 dice, dijo esto y pues añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. En el 13 dice, Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. En el 17 llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús se tardó, si hubiera llegado, y es más, ni siquiera necesitaba ir, necesitaba decir una sola orden desde donde estaba, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque obedeció la voz y le dijo, todavía no es el momento. Todavía no es el momento de que Lázaro salga. Y él se sometió y dijo, no le dijo, pero mi amigo, pero es que sí lo vas a hacer, es más fácil salvarlo ahorita, quitarle una fiebre que quitarle las vendas, no sé, ¿no? Que restaurarlo por completo. Pero Jesús en ese tiempo, él dijo, ya no es mi voluntad, es la tuya. Y soy paciente en ese tiempo. Le estaba quemando al Señor porque amaba y todos nosotros somos muestra del amor de Jesús. Si por nosotros se entregó, por Lázaro era capaz de ir y decirle, ahorita regreso, voy por mi amigo. Él entregó su vida por nosotros. Ese es el amor. Él estaba dispuesto a dar su vida y todo lo que tenía por su amigo Lázaro. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. ¿De quién? De Dios. Hay un tiempo señalado para todo debajo del cielo. No un tiempo que nosotros ponemos en el calendario, es un tiempo que Dios marca. Solamente accedemos a ese calendario del Señor cuando pasamos mucho tiempo con Él. Es cuando se nos revela los tiempos de Dios. Llega Jesús y así como si nada, en el 23, le dice, tu hermano resucitará. Jesús nunca fue en contra de la voluntad del Padre, es decir, que Lázaro nunca estuvo en la voluntad de Dios que Lázaro muriera. Amén. Jesús nunca peleó contra Dios y le dijo, este sí lo vamos a revivir. Se sometió completamente. Pero para que pasara una resurrección, pasaron casi 6 días. 4 más los 2 que se decidió quedar. Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que no cree en mí, aunque muera, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Lázaro sale del sepulcro, pero no hay obediencia más grande que la que mostró Jesús, no solo al revivir a Lázaro, sino con su vida misma. Fue obediente hasta la muerte. Fue obediente que lo llevó a la muerte. Y no una muerte que él no lo mataron, él se entregó. Ese poder tenía el Señor. Eso era lo que tenía en mi corazón compartirles. Y algo que aprendí ayer es que yo quería meter una paciencia que no era la paciencia que el Señor estaba queriendo meter, pero que yo estaba aferrado en meter. ¿Qué quiero decir? Que
En 1 Timoteo 1:16, Pablo habla de la paciencia que Jesús tuvo hacia con él. Entonces hay dos tipos de paciencia: la paciencia hacia las pruebas de las que habla Santiago y la paciencia hacia las personas. La paciencia de la que habla Santiago es la misma que viene del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. La paciencia hacia las pruebas. La paciencia de la que habla Pablo en Timoteo es la misma que se menciona en en Corintios, que Dios es paciente, que el amor es paciente. El amor tiene una resistencia a ser paciente con las faltas de cada uno de nosotros, tanto que no las cuenta. Por eso es importante leer el origen de las palabras para saber qué realmente estaba queriendo decir. Porque yo le decía, Señor, es que no entra lo que tú estás diciendo. Tú estás hablando de un proceso y estás hablando de obediencia, pero esta paciencia no entra. Entonces, cuando me regresé y le dije, ¿sabes qué? Esto es tuyo, yo me voy a quedar aquí. Y si no, vamos a hablar de obediencia, hablamos de obediencia. Entonces me recordó el versículo de Santiago y dijo, esta es la paciencia de la que yo quiero hablar, no de la que tú quieres hablar. Y a través de esa paciencia que él quería hablar, probó mi paciencia y me formó en mi paciencia. Entonces tenemos dos paciencias. Una es hipomeno, que es hacia la prueba, es la de Santiago, y la otra es la paciencia de Timoteo, de la que habla Pablo, hacia las personas, que es macrotimia. Macrotimia, que viene de dos vocablos, que es macros y timos. Macros es largo, grande, extendido, y timos es ánimo. Entonces es la capacidad de tener un ánimo largo para con las personas. Ese es el que mostró Jesús a Pablo. Pero el que vimos en este proceso y lo que se requiere es ser obediente y ser paciente en el proceso, justo como Cristo lo modeló. No hay mejor ejemplo que Cristo, no mi vida, no, o sea, les puedo dar un ejemplo, pero no sirven, no tiene el mismo impacto. Entonces, siempre vean a través de los lentes de Cristo toda la Biblia, porque estaba hablando del carácter de Cristo desde un inicio. Desde el Génesis al Apocalipsis hay un proceso, y en ese proceso hay un solo camino, Jesucristo. ¿Quieres hablar de paciencia? Jesucristo. ¿Quieres hablar de obediencia? Jesucristo. Entonces, solo comparto este último, que es Romanos 1:5, que dice, es por medio de Él, por medio de Jesús, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Es por medio de Jesús que recibimos la gracia del Padre, el favor, el poder, es decir, el apostolado, para promover la obediencia, para compartir, para mostrar la obediencia, es decir, la escucha activa, la intimidad que Dios busca a la fe, la obediencia a la fe, la obediencia, el escuchar. ¿En quién está nuestra fe? En Jesucristo. El escuchar a Jesús y compartirlo con todos los gentiles, por el simple hecho, por amor a su nombre. No hay otra razón. No por amor a la tierra, no por la tierra, no por el reino, no por nada más que por amor a aquel al que escuchas. Que Dios los siga bendiciendo y que esta palabra, todo esto, que se hizo carne en Cristo, se haga carne en sus vidas. Amén. Y en la mía también.